La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo por esto la capa más externa y menos densa del planeta. Esto fue tomado de Wikipedia. Ahora, la atmósfera terrestre se divide en capas que son la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. Entre estas capas podríamos hablar de 4 subcapas de transición, entre ellas llamadas respectivamente tropopausa, estratopausa, mesopausa y termopausa. En otras palabras, estas últimas son las divisiones entre una capa y otra. Uno de los grandes descubrimientos realizados sobre nuestra atmósfera es la variación de la temperatura de la atmósfera terrestre con la altitud. Si bien en esta gráfica el eje horizontal muestra el valor de la temperatura y el eje vertical muestra la altura, ven cómo partiendo de la superficie terrestre la temperatura va disminuyendo considerablemente a medida que se asciende, llegando hasta menos 50 grados Celsius al final de la troposfera. Luego, al llegar a la estratosfera, a unos 10 o 20 kilómetros de altura aproximadamente, la temperatura comienza a aumentar a medida que se sube hasta unos 50 kilómetros. Ahora, si bien la temperatura aumenta en la estratosfera, fíjense que no llega a superar los menos 3 grados Celsius. Todavía sigue siendo frío allá arriba. Al pasar a la mesosfera, la temperatura comienza a disminuir nuevamente, pudiendo alcanzar los menos 80 grados Celsius o menos 90 grados Celsius. Después, en la termosfera, la temperatura vuelve a aumentar, esta vez significativamente pudiendo llegar arriba de los 1500 grados Celsius. Ojo, esto es la temperatura ambiental, lo cual no es lo mismo que el calor que puede sentir un ser humano estando en ese lugar. De este lado, observen la variación de la temperatura con la altitud en las diferentes capas de nuestra atmósfera. De este otro lado, les presento una referencia de fenómenos sobresalientes que ocurren en cada capa. En la troposfera suceden todos los fenómenos meteorológicos que conocemos, diferentes tipos de nubes, la lluvia, los huracanes, tormentas eléctricas, el viento y más. En la estratosfera es en donde encontramos la famosa capa de ozono, de allí que se habla de la ozonosfera dentro de la estratosfera. Esta capa de ozono tiene un grosor de aproximadamente 25 kilómetros, que es bastante. Este ozono absorbe del 97% al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia que nos llega del Sol, por lo que es un escudo protector para nosotros. Algo muy interesante aquí es que los rayos ultravioletas también transforman el oxígeno presente en ozono, lo cual genera calor. Por ello pueden ver cómo en la estratosfera la temperatura aumenta. La mesosfera, en donde se encuentra la zona más fría de la atmósfera terrestre, es importante por la ionización, las reacciones químicas, la turbulencia y las ondas atmosféricas que allí ocurren. En la termosfera, algo famoso son las auroras que ocurren en esta capa. La termosfera coincide con la denominada ionosfera. Finalmente, en la exosfera, conocida como la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario, es en donde átomos de nuestra atmósfera escapan al espacio exterior. Para finalizar, otra referencia. En la actualidad, los grandes aviones, por ejemplo, vuelan a alturas que están en los límites finales de la troposfera y comenzando la estratosfera. Por otro lado, los globos meteorológicos llegan hasta el final de la estratosfera. La mayoría de los meteoros, o como se conocen popularmente estrellas fugaces, suceden en la mesosfera. Y, por ejemplo, los satélites artificiales se encuentran a finales de la termosfera, en la exosfera o más allá. Hasta aquí hemos llegado con el tema la atmósfera terrestre. Antes de ver el próximo video, te recomiendo hacer la siguiente investigación. Te agradezco un like a este video y síguenos en las redes sociales.